Muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Mejía. Soy coordinadora operativa de la empresa Mi Apoyo Asesores. Como algunos nos conocen, somos una empresa dedicada a asesorar empresas en el área de seguridad y salud en el trabajo con el componente del área de gestión humana. También ofrecemos servicios de gestión ambiental y para casos muy especiales podemos revisar temas jurídicos empresariales. Les damos las gracias por estar en esta capacitación. Nuestro objetivo principal es reforzar aquellas áreas necesarias que las empresas necesitan para su buen funcionamiento y esos temas que muchas veces se nos van quedando como en el tintero del día a día del trabajo que nos suceden todos los días y que tenemos que estar manejando. Voy a desconectar mi cámara en el momento de la charla para que no tengamos interferencias de temas de internet. Les agradezco por favor, si tienen alguna pregunta me la van escribiendo al chat y al finalizar la charla voy a leer cada una de ellas y resolveremos esas dudas que tengan. Les pido encarecidamente, si tienen alguna duda, por favor escríbanla, no se vayan a quedar pensando que la duda es tonta porque no hay preguntas tontas. Si hay una duda hay que expresarla. Entonces les agradezco por favor que me la hagan saber. Muchas gracias por estar conectados y bienvenidos. Bueno, los reglamentos internos de trabajo los rige el Código Sustantivo de Trabajo, que es nuestra norma de normas en ámbitos laborales, y la obligación de adoptarlo, tanto las personas jurídicas como las personas naturales que tengan a cargo personal, está regido en el artículo 105 del Código Sustantivo de Trabajo. Este artículo, el 104 y el 105, nos habla de que las personas, las empresas, perdón, las personas jurídicas o naturales de carácter comercial que tengan más de 5 trabajadores de manera permanente. Permanente es que yo hago una contratación por más de un año, hago una actividad por más de un año. Más de 5 trabajadores, debo de tener un reglamento interno de trabajo. Si soy una empresa industrial, mayor a 10 trabajadores. Y si soy una empresa ganadera, agrícola, más de 20 trabajadores. En sí, el reglamento interno de trabajo es el conjunto de normas que van a determinar esas condiciones que sujetan el contrato de trabajo, que sujetan la prestación que el trabajador, del servicio que el trabajador le va a otorgar al empleador. Si bien en el Código Sustantivo de Trabajo está enmarcada las normas generales de esa relación laboral, también es cierto que el reglamento interno de trabajo las va a detallar. Muchas veces empresas industriales me han dicho, Laura, no es que yo solamente tengo 8 trabajadores, no quiero tener reglamento, yo me baso en el Código Sustantivo de Trabajo. Pero resulta que el Código Sustantivo de Trabajo no tiene aquellos pormenores donde yo le voy a decir a mi trabajador, está prohibido. Un ejemplo, algo tan sencillo, está prohibido dormir en el trabajo y el trabajador se duerme. El Código Sustantivo de Trabajo ampliamente dice que está prohibido cualquier situación que afecte las instalaciones y las personas de la empresa, pero no me detalla. Y en ese detalle el ámbito jurídico es muy importante. En un momento de tener que defendernos frente a una demanda de un trabajador, quiero que de aquí en adelante tengamos la premisa de que es el empleador el obligado a demostrar que prohibió esa situación por escrito y que la divulgó. Entonces, independiente que yo tenga 8 trabajadores, nuestra recomendación es que tratemos de tener siempre un reglamento interno de trabajo. Si la naturaleza de mi negocio, así yo tenga 3 trabajadores, pero esos 3 trabajadores me generan a mí un desgaste en cuanto al comportamiento, es mejor tener un reglamento interno de trabajo porque es la norma que nos va a regir a ambas partes. Los reglamentos internos de trabajo solamente aplica
para cuando tenemos un vínculo laboral con las personas. Si yo tengo un contratista, yo no puedo aplicarle el reglamento interno de trabajo. Si yo contrato a alguien por prestación de servicios, yo tengo que tener claro que mi reglamento interno de trabajo no lo va a obligar en nada. Es distinto que ese contrato de prestación de servicios yo le ponga ciertas cláusulas de cumplimiento, pero yo, por ejemplo, no puedo entrar a hacerle un llamado de atención, un memorando a un trabajador indirecto que me presta un servicio por medio de un contrato de prestación de servicios, valga la redundancia, que lo rige es el Código Civil y no el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, para que el reglamento interno de trabajo funcione o se aplique, inicialmente tiene que haber un vínculo laboral entre la persona contratada y la empresa. ¿Cuál es ese vínculo laboral? ¿Qué hace que yo tenga un vínculo laboral con una persona? 3 elementos. El primer elemento es la actividad personal, es decir, el trabajador tiene que venir, la persona que yo contrato tiene que venir. No me puede mandar un primo, un tío, un sobrino cuando se sienta enfermo. Es él el que debe prestar el servicio y solamente él. Distinto a nosotros como asesores que contratan a mi apoyo asesores o me contratan a mí como Laura, como prestadora de servicios, pero va Diego, va Cristian, va Dalia en representación mía porque es un contrato por prestación de servicios. En el contrato laboral tiene que ser la persona implicada. Segundo, la continua subordinación. La subordinación es la dependencia del trabajador respecto al empleador que lo faculta para exigir un cumplimiento de órdenes en cualquier momento y a cualquier modo. Y ahí está incluida la orden de la hora que tiene que ingresar, que va a salir, que va a almorzar, las órdenes de cómo debe realizar el trabajo, de cómo se debe comportar dentro de la empresa. Esa subordinación que yo le doy al trabajador es un vínculo laboral. Por eso les decía ahora que yo no puedo hacerle un llamado de atención a una persona que tiene un contrato por prestación de servicios porque yo no tengo con él un vínculo de subordinación. Él no está obligado a seguir mis horarios. Y ahí hay una brecha y hago un paréntesis. Muchas personas me dicen, mira, es que tengo un trabajador que me está llegando tarde y miramos el contrato y es por prestación de servicios. Esos contratos por prestación de servicios tienen que ser muy bien elaborados, escribiendo cláusulas de cumplimiento, donde entre comillas digamos que hay unas horas en las que debe prestar el servicio, sin que mencionemos la palabra horario, sin que mencionemos la palabra órdenes, porque aunque tenga un contrato por prestación de servicios, esa persona te puede denunciar ante el Ministerio de Trabajo porque en la práctica y no en la forma tiene un contrato laboral y no de servicios. Por favor, si tienen alguna duda frente a lo que acabo de decir, me lo escriben más y más adelante se los explico. Y el tercer elemento para generar un vínculo laboral es el salario como retribución. ¿Y qué es salario? No solamente la nómina, salario también son las prestaciones sociales como primas, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, horas extras, bonificaciones constantes, comisiones que se le dan al trabajador y obviamente la seguridad social. Eso es un salario como retribución, mientras que por prestación de servicios yo solamente estoy obligado a pagar los honorarios que se generen o se deriven de la prestación del servicio. Entonces, en sí, ¿qué va a contener el reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo no puede ser una lista de prohibiciones. En esta empresa se prohíbe esto, esto y esto, y los trabajadores están obligados a esto, esto y esto. Y ya. Me ha pasado muchas veces asesorando la creación de los reglamentos internos que me dicen, Laura, yo quiero un reglamento cortico de 5 o 10 hojas. Imposible. Imposible porque el Código Sustantivo de Trabajo me solicita que yo agregue toda la normatividad importante al reglamento interno de trabajo y que en él yo consagre no solamente las prohibiciones y las obligaciones del trabajador, sino también las prohibiciones y las obligaciones que tiene el empleador, porque el empleador también tiene
unas obligaciones frente al reglamento interno de trabajo. Y el trabajador está en su derecho de conocer cuáles son esas obligaciones que tiene el empleador y cuáles son esas prohibiciones que tiene el empleador. Entonces, en una estructura general de reglamento interno de trabajo vamos a encontrar que vamos a tener en el reglamento condiciones de admisión. ¿Cuáles son aquellos documentos o aquellos certificados que la empresa solicita para que las personas ingresen a trabajar conmigo? Hombre, yo soy una empresa de construcción, yo solicito que la persona tenga certificado de alturas activo. Perfecto. Yo soy una empresa de alimentos y yo solicito que las personas tengan un certificado de manipulación de alimentos, o yo solicito que tengan pase de conducción de tal categoría, o yo solicito que la persona sea un coordinador de alturas. Todas esas exigencias tienen que estar en el reglamento interno de trabajo, que yo solicito a nivel técnico, profesional o tecnólogo, debe de estar allí enmarcadas esas condiciones de admisión. También debe de estar el artículo que regula los contratos de aprendizaje o de prácticas y cómo se deriva el periodo de prueba. Sin embargo, salvo las condiciones de admisión, los artículos de aprendizaje y periodo de prueba son regulados por la ley. Básicamente es una extracción del Código Sustantivo de Trabajo y va al reglamento. Y las condiciones de admisión sí podemos editarlas de acuerdo a la naturaleza de la empresa, pero no podemos obviar, por ejemplo, que los exámenes médicos ocupacionales de ingreso deben de ser a cargo del empleador y que está prohibido que solicitemos pruebas de embarazo, pruebas de VIH y abreujías pulmonares, que es lo que detecta se me escapa la enfermedad. Bueno, si me acuerdo en un momentico se las digo. El reglamento interno también debe de contener la hora de entrada y de salida de los trabajadores, horas en que principia y termina cada turno si el trabajador efectúa turnos, y el tiempo destinado para las comidas y los periodos de descanso durante esas jornadas. Debe de estipular también si la empresa tiene jornadas laborales flexibles, si en cualquier momento la empresa cambia los horarios, si la empresa tiene unos turnos distintos. En este momento ahorita con el trabajo en casa tenemos que ingresar esos temas de trabajo en casa también en el reglamento. El reglamento también debe de contener las licencias obligatoriamente remuneradas, las que no son remuneradas y las que no son obligatorias. Y el mismo reglamento tiene que establecer cómo se conceden todas esas licencias, en qué casos se conceden y en qué casos no se conceden. Y esa decisión es basada en la ley, pero con principios de la empresa. Más adelante les voy a explicar por qué. Indicaciones para evitar que se realicen riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de un accidente. Tiene que estar la obligación de llevar el sistema de gestión, cómo se lleva, cómo se tramitan incapacidades, qué pasa si un trabajador no cumple las órdenes de un médico, los exámenes de un médico, qué pasa si un trabajador se niega a un tratamiento, qué pasa si un trabajador no, se niega a realizarse los exámenes médicos ocupacionales periódicos. Todo tiene que estar en el reglamento. También el reglamento debe de contener el orden jerárquico de los representantes de la empresa y podemos poner ahí como el organigrama, pero hay que detallar específicamente quiénes de esos cargos están autorizados para imponer sanciones. Debe de estar en el reglamento. También encontramos obligaciones y prohibiciones especiales tanto para el empleador como para el trabajador, así como lo decía hace poco. Debe de haber una escala de faltas y procedimientos para la comprobación de las sanciones. Debe de haber una forma de aplicación de las sanciones, debe de haber una escala de sanciones disciplinarias, es decir, el reglamento tiene que decir, estas son mis prohibiciones y las obligaciones, y quien no las cumpla tendrá estas consecuencias. Más adelante les voy a explicar. Tiene que estar toda completa la ley 1010 de prevención de acoso laboral, porque es la garantía de que la empresa se compromete a la prevención de este tipo de modalidades de acoso en la empresa
y que se compromete a evitarlas. Y al final, entonces se suscribe la publicación y la vigencia de los reglamentos internos. Recuerden escribirme en el chat las preguntas que vayan teniendo, que al final se las voy a responder. Si tienen de pronto un caso específico que hacerme una pregunta y tenemos el tiempo, lo podemos revisar. Bueno, tenemos algunas licencias obligatorias remuneradas, como la calamidad doméstica, siempre debidamente comprobada. Con la calamidad doméstica tenemos una situación y es que la ley no nos contempla exactamente los días, nos da una sugerencia porque nos dice la palabra podrá ser de 3 días y en esa medida entonces nosotros recomendamos que nos acojamos a lo que la jurisprudencia recomienda, los 3 días, pero yo pienso como profesional que hay que ponerle un poquito de sentido común a la calamidad que está viviendo el trabajador. No es lo mismo que el trabajador tuvo una calamidad doméstica, se llevaron a su hijo ya a cirugía, lo operaron, ya está bien, ya está en la casa y solucionó el problema en 2 días o en un día. Al trabajador que se le inundó la casa, se le levantó el techo, tuvo una catástrofe, pues en 3 días no va a solucionar su situación. Entonces, cada empresa tiene que analizar cuántos días de calamidad doméstica iniciales va a dar, porque la empresa puede determinar, te voy a dar más días, pero en el reglamento tiene que decir cuántos días de calamidad doméstica vamos a dar. Nosotros recomendamos que hagamos caso a la jurisprudencia y arranquemos a partir de los 3 días. Las calamidades domésticas no se suma a las demás licencias, es decir, mi esposa está a punto de tener un bebé, la hospitalizan por un tema de riesgo, yo solicito a la empresa análisis de calamidad doméstica, me dan días de calamidad, pero resulta que ese mismo día que me dieron la calamidad, ella tuvo el bebé. Y ahí arranca la licencia de paternidad. Entonces el trabajador no me puede decir, mira, yo tengo 8 días de licencia de paternidad y 3 días por calamidad doméstica. No, porque la calamidad doméstica no se suma. Ya se suspendió tu calamidad doméstica, ya nació el bebé, ya inicia tu licencia de paternidad. ¿A quiénes aplican estas licencias de calamidad doméstica? Abuelos, padres, hijos, nietos, hermanos, esposa, compañeras permanentes o suegros. Es muy diferente la licencia de calamidad doméstica por la licencia de luto, porque la licencia por luto sí está enmarcada en la ley. La ley sí nos dice que deben de ser 5 días hábiles y eso nos va a cubrir abuelos, padres, hijos y nietos. Abuelos, padres, hijos, aunque sean adoptivos. Ahí es donde el trabajador tiene que contarme cuál es su círculo familiar y es tan importante las entrevistas cuando vamos a ingresar a una persona, porque es que no se trata de la persona que fallece, si es la mamá y si él se crió con ella o no. Muchas veces somos criados, pues las personas son criadas por sus tíos, por sus abuelos y para él ese tío que no está aquí en este círculo es su papá, es su mamá. Entonces debemos de conocer mucho el círculo familiar del trabajador, porque es que lo que pretende la ley es proteger el riesgo psicosocial del trabajador. Yo no puedo tener un trabajador terriblemente afectado con la muerte de su tía, que realmente fue su mamá porque fue la que la crió, porque es que la ley dice que los tíos no, la ley dice que no son los tíos, pero hay que poner un poquito de sentido común a la norma. También aplica para la esposa o el compañero o compañera permanente, no es la novia, si viven juntos, si él lo ha determinado la empresa, entonces es la compañera o compañero permanente, incluso si las personas son homosexuales y viven con su pareja, también les aplica.
y también les aplica para los suegros. Algo particular me pasó en una empresa y era que el señor tenía como tres, tres señoras y con las tres tenía hijos y yo no sé, algo rarísimo. Entonces él preguntó que con qué suegro le aplicaba la licencia, ¿no? Con sus suegros actuales, ¿sí? Con sus suegros actuales. También las licencias obligatorias remuneradas se aplican para los trabajadores deportistas, pero que ellos pertenezcan a las ligas avaladas por Coldeportes. No debe de ser pues que yo pertenezco a un club deportivo, pero es como por hobby, no. Tiene que ser una liga avalada y esto tiene unas repercusiones de carácter, como les digo, de carácter tributario, cuando se les da permisos a los trabajadores que tienen permisos por deportes. No sé qué le pasó a mi presentación, no me aparecen las otras licencias, pero yo se las voy a decir. Otra licencia remunerada es la licencia por maternidad. Es una licencia que se amplió en el 2017 para 2 semanas y media más, y si son partos múltiples, o sea, gemelos, entonces se agregan 2 semanas más. El médico es el encargado de determinar el inicio de la licencia de maternidad. Una de las novedades que trae esta ley es que si el bebé nace prematuro, la licencia no empieza a contar en el momento que nació el bebé, sino en la fecha donde la trabajadora tenía probabilidad de parto. ¿Para qué? Para que esa mamá, por medio de una incapacidad médica, pueda atender las necesidades de ese bebé prematuro. Están protegiendo la vida del bebé prematuro. Entonces, si el bebé nace de 7 meses, pues entonces habrá que esperar los otros 2 meses que faltaban para que inicie la licencia de maternidad, y esos días la EPS va a incapacitar a la trabajadora. Hay un proyecto de ley actualmente para aumentar la licencia de paternidad, restándole semanas a la licencia de maternidad, pero eso todavía no ha, no ha, pues no han dado como luz verde acerca del tema. Otra de las licencias obligatorias remuneradas que se pueden presentar son las licencias bueno, las de paternidad, que son 8 días para el trabajador, y con esta licencia hay un poquito de inquietudes porque si la esposa o la compañera permanente del trabajador cotiza al sistema general de salud, entonces al trabajador le van a pagar la mitad, la EPS de su licencia. Si ella es beneficiaria de él, entonces le van a pagar a él el 100%. ¿Quién le paga al trabajador la otra mitad? La empresa. Hay un vacío legal, no hay, digamos, como una determinación jurídica. Habrán empresas que se arriesguen a pagarle al trabajador la mitad y que el trabajador pues los ponga a voltear con el tema del ministerio. Si se podrá ganar o no es un tema ya pues como de analizarlo con lupa, pero nuestra recomendación es que siempre se paguen las licencias tal cual. ¿Qué pasa? Que si el trabajador, yo lo contraté ahorita en agosto, y él llevaba 3 meses sin trabajo y su esposa tiene 6 meses de embarazo, esa licencia la EPS no la va a pagar. No la va a pagar porque el trabajador debe tener los mismos 9 meses de afiliación sin interrupción para que la EPS pueda pagar esa licencia. ¿Quién paga la licencia? Ahí sí, digamos como que es un tema jurídico. Yo siempre recomiendo que las empresas las paguen para que se eviten problemas a futuro, pero habrán otras que se arriesgan y dicen, no, si la ley no la obliga, yo no la pago. Hay algunas licencias que son obligatorias, no remuneradas. Es decir, yo estoy obligado a darle el permiso al trabajador, pero no estoy obligado a remunerárselo. Tengo que negociar con él si se le descuento el tiempo o él va a pagar el tiempo. ¿Cuáles son? La asistencia escolar del menor, que nos llamaron del colegio, que hay que ir por las notas, que se va a graduar, en fin, que me llamaron por un tema disciplinario y tengo que ir,
yo estoy obligado a darle el permiso al trabajador para que asistas a esa reunión y él y yo debemos de cuadrar si le descuento el tiempo o él lo va a pagar. Otra licencia obligatoria que no es, que no es remunerada y que tengo que hacer lo mismo en la negociación con el trabajador es la asistencia al servicio médico. Muchas empresas en los reglamentos escriben las horas donde es viable que ellos pidan citas médicas, a no ser desde que las posibilidades lo permitan, que sea una cita de especialista donde pues uno no tiene cómo escoger. Ustedes saben muy bien pues que en este país el tema de especialistas es delicado. Hay empresas, conozco empresas que le dicen a sus trabajadores, mira, de las citas de atención médica yo te reconozco 2 horas y si te demoras más de las 2 horas, pues ahí es donde te empiezo a cobrar el tiempo. Es válido y lo tienen que establecer en el reglamento interno de trabajo. Otra licencia que es obligatoria, no remunerada, es la asistencia a trámites de carácter legal como notarías y demás. El trabajador debe de pagar el tiempo. Bueno, qué pena, yo me devuelvo hacia atrás que se me escapó una licencia obligatoria remunerada y es la licencia para el derecho al voto para los jurados de votación también, los que se les cruza, digamos, un domingo de trabajo, es obligatorio dar ese tiempo, y también si a ese trabajador lo requirió una comisaría de familia, de policía, un juzgado y tiene que asistir, la empresa está obligada a darle el permiso para que asista a esa situación y como es de carácter jurídico, la empresa está obligada a pagarle ese tiempo en el que él se demora. Obviamente, todas estas licencias el trabajador tiene que dar la prueba, él tiene que demostrar que lo citaron por medio de los autos jurídicos que les entreguen. Ya las licencias no obligatorias serían las licencias de matrimonio, serían las licencias eh, por muerte de algún familiar que no esté dentro del grado de consanguinidad que nos habla la ley, por ejemplo, un tío, un primo, o alguien cercano, un amigo. Esos no son licencias obligatorias, la empresa está en todo su derecho de definir si le da permiso o no le da permiso, y el trabajador obviamente pues tiene que pagar el tiempo. Eh, Frente a las obligaciones y las prohibiciones, pues yo les cuento de manera personal los reglamentos que yo ayudo a crear son un poquito gorditos. A mí me gusta ser muy, muy detallada porque en el detalle está el éxito de poder terminar un contrato de trabajo que esté enredado. A veces me llaman y me dicen, mira, es que tengo un trabajador que maltrató verbalmente a un compañero por ser de otra región. Y cuando entramos a mirar el reglamento interno tienen como 3 prohibiciones y en ninguna está el maltrato verbal. Entonces lo mejor es que yo conozca mi empresa, sepa qué situaciones se pueden presentar, qué se han presentado a lo largo de los años y pueda yo escribir cuáles son aquellas obligaciones y prohibiciones dentro de mis reglamentos internos, ¿cierto? Entonces, hay unas prohibiciones y hay unas obligaciones básicas como que el trabajador tiene que presentarse personalmente al trabajo y esa presentación incluye que el trabajador no llegue en estado de embriaguez, no llegue bajo la influencia de narcóticos, que el trabajador llegue con su uniforme limpio o con su ropa limpia. Esa realizar personalmente la labor no solamente es presentarse bajo qué condiciones y bajo esas condiciones yo debo establecer en mi reglamento interno cuáles son, siempre y cuando yo no afecte la integridad de las personas. Yo en mi reglamento no puedo tener que es prohibido pintarse el pelo de rojo, pues no, porque ahí puedo tener una puerta abierta que un trabajador pueda denunciarme, o sea, sin ir a maltratar la integridad. Pero yo sí puedo poner que las personas tienen que vestirse de manera singular en la empresa, con camisas de botón, sin escotes, etcétera, por ya un tema pues como de imagen, pero en un vocabulario muy amigable, o sea, a la gente hay que saberle llegar.
Eh, las personas están obligadas a utilizar los elementos de protección personal y aquí quiero ser muy enfática con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas tienen que aprender a ser muy radicales, muy radicales. Me pica, me arde, no me gusta, me talla. Ese elemento de protección personal es su salvavidas frente a un accidente grave o mortal. Entonces, frente al tema de elementos de protección personal, hay que ser muy, muy radicales. Eh, Discúlpenme, yo me paso por aquí. Hay obligaciones como los trabajadores tienen que así conservar y restituir en buen estado todos los elementos que se les entreguen, computadores, herramientas, equipos de oficina, no sé, si por ejemplo trabajan en una empresa industrial y manejan equipos de medición delicados, el trabajador está obligado a conservar en buen estado y también está obligado a anunciarnos con tiempo que ese elemento está presentando fallas o se va a dañar. Ese trabajador debe guardar rigurosamente la moral con sus compañeros, el cumplimiento de las normas operativas o técnicas, someterse a medidas de control. Aquí estoy haciendo un resumen pues como general, porque las empresas pueden decir, Laura, mira, yo quiero poner en una obligación que el trabajador tiene que llenar los formatos de calidad. No puede quedarse un recibo de mercancía sin formato de calidad. Completamente válido porque son sus instrucciones. Discúlpeme en un momento que está como lenta la... Ya. Es muy importante que las empresas sepan y los trabajadores sepan que los empleadores también tienen algunas prohibiciones. Por ejemplo, el empleador tiene prohibido por la ley exigir o aceptar dinero de un trabajador para que el trabajador sea promovido de área o imponerle a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político. Es prohibido que una empresa le diga a un trabajador, usted tiene que votar por peranito de tal. Eso es completamente prohibido. O decirles a los trabajadores, va a haber una Eucaristía y el que no vaya lo vamos a sancionar. No, es prohibido. El empleador tiene todo el derecho de hacer una Eucaristía, de poner un crucifijo en la empresa, de expresar su fe, porque es su empresa y es una empresa privada. Pero no puede sancionarlos porque no asistan a una reunión de carácter religioso, ¿sí? Eh, no puede impedirles a los trabajadores asistir al voto. Los empleadores no tienen prohibido, y es muy importante que esto lo tengamos claro, los empleadores tienen prohibido hacer todo tipo de rifas, colectas, natilleras. ¿Por qué? Porque el carácter de la empresa es un carácter comercial, industrial, no es un carácter financiero que le corresponde a una cooperativa o a un banco. Y esto les genera a las empresas muchos problemas legales y jurídicos con sus trabajadores al momento de las liquidaciones o supongamos que hubo un mal manejo interno. Por eso las empresas grandes crean fondos de empleados, pero esos fondos de empleados son fondos administrados por alguien con una personería jurídica, con unos procedimientos externos, pero no pasa a través de la empresa. Funcionan como cooperativas propias, pero con su personería jurídica, que en caso de que algo pase, pues van a haber situaciones con ese fondo de empleados. Pero las empresas no pueden permitir que en la empresa hayan rifas, hayan colectas, hayan natilleras, incluso de los compañeros del trabajo. Yo viví una situación muy delicada en una empresa que asesorábamos, donde teníamos un trabajador que hacía su natillera y la garantía para cobrarle la natillera a la gente era administrarle su tarjeta débito bancaria y eso les generó un problema interno. Entonces la situación delicada aquí era que la empresa tenía conocimiento y eso es prohibido. Entonces no se debe permitir, incluso
Si hay empresas que me dicen yo puedo prohibir que entre los compañeros de trabajo se presten plata, sí. Si ellos lo hacen por fuera, a escondidas de la empresa, allá ellos sí, porque no somos policías ni niñeros de nadie. Pero que ellos sepan que la empresa no está de acuerdo con esas prácticas. Si llega a haber un problema entre dos compañeros por plata, los sentamos a los dos y les decimos el reglamento tenía prohibido esta situación y los dos pueden ser sancionables. El empleador tiene prohibido dejar de pagar los dineros correspondientes a las prestaciones sociales por cualquier situación, siempre que yo, supongamos, saqué al trabajador de un problema, necesitaba que le adelantáramos 50.000 de la nómina y se los adelantamos de caja menor, no hay ningún problema. Pero para yo poderle descontar eso de la nómina, siempre, siempre, siempre le tengo que hacer firmar una autorización de descuento. Siempre. Aquí vienen los daños. Laura, ¿y qué pasa si un trabajador hace un daño? ¿Se lo puedo cobrar? Depende. Si yo al trabajador le di inducción, si yo al trabajador le dije, mire, si usted no hace bien esto, la empresa puede tener complicaciones económicas, sí, los reglamentos pueden establecer unas multas. ¿Qué nos puede enredar? Que el trabajador se gane el mínimo. Yo no puedo hacer descuentos de un daño de un trabajador que se gana el mínimo. No puedo tocar ese salario. Si él se gana más, sí se le puede cobrar ciertas multas, pero tienen que estar en el reglamento interno de trabajo. Ahorita les decía que todas esas prohibiciones que yo pongo en los reglamentos, porque lo que acabo de decirles es un resumen muy, muy, muy general de prohibiciones y obligaciones. Todo eso tiene que estar enmarcado en el reglamento en una escala de faltas y de sanciones. Yo no puedo decir simplemente que por llegar tarde le voy a hacer un llamado de atención. No, yo tengo que establecer qué pasa por primera vez, por segunda vez y por tercera vez. Olvidémonos de que es que necesito 3 memorandos para que me echen. Muchos trabajadores tienen en su cabeza eso y eso no es verdad. Hay sanciones que la empresa puede decir. Por la primera vez, esto le da terminación de contrato. Hombre, si usted maneja la caja menor de la empresa y está descuadrada y no aparece la plata o hay discúlpeme la palabra tan fuerte, un jineteo comprobado, eso le puede dar terminación de contrato inmediatamente. Y pudo haber sido la persona que más rápido llegaba a la empresa, que nunca tuvo problemas con nadie, pero la gravedad de la falta fue tan alta que ameritó que ese contrato se terminara aún por la primera vez. Todas y cada una de las obligaciones y de las prohibiciones hay que describirla en estos recuadros de descripción de faltas, qué pasa por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Y cada falta la tenemos que mirar si es leve, si es grave o si es muy grave. Una falta leve es una falta que no constituye un peligro para las personas o para la empresa. Una falta grave es un acto que puede perjudicar la operación de la empresa y que no va acorde a las directrices o a la filosofía de la empresa. Una falta muy grave son actos que pueden dañar la imagen de la empresa, causar problemas al funcionamiento, poner en riesgo la integridad de las personas o de las instalaciones, de los compañeros de trabajo. Miren que aquí dice muy grave, según el sistema de seguridad y salud en el trabajo, son faltas muy graves. Laura, tengo un trabajador que le cuesta ponerse los guantes y tengo otro que no se quiere poner el arnés. ¿Quién es falta leve y quién es falta muy grave? Los dos son falta muy grave. Los dos. ¿Por qué? Porque los dos están cometiendo la falta de no tener autocuidado, se están poniendo en riesgo en diferentes medidas. A uno le causará una herida y al otro la muerte, pero las dos me traen problemas jurídicos a mí. Entonces, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, sí quiero que sepan que ahí siempre vamos a mirar en gravedades altas. Siempre que nosotros vamos a hacer un llamado de atención, un memorando y demás, no es necesario contar con la aprobación del trabajador. Si la falta es comprobada, el trabajador llegó media hora tarde, hay cámaras, yo puedo pasarle un memorando, un llamado de atención tranquilamente. Hay trabajadores que nos dicen, yo no estoy de acuerdo, no voy a firmar. Es que los llamados de atención no es un yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es que cometiste una falta y está en el reglamento interno. Ahora, yo qué les digo a las personas,
dile que no hay problema, que te firme por detrás porque no está de acuerdo. Solamente eso que él escribe, no estoy de acuerdo, firma peranito de tal, es la prueba de que usted le notificó la falta. Es que un llamado de atención es una notificación, no es una aprobación. Sin embargo, cuando yo voy a hacer una sanción de una falta grave o muy grave por medio de una suspensión de un contrato de trabajo, como yo voy a tocar el contrato de trabajo y las prestaciones, yo necesito demostrar que la persona cometió la falta. Y siempre, siempre vamos a hacer una audiencia de descargos. Es el derecho que tiene el trabajador para defenderse, para decir sí, yo cometí la falta, o para decir no fue así, yo informé y no me escucharon. El trabajador tiene derecho a esa audiencia de descargos y esa audiencia de descargos se debe de analizar, poner en contexto, verificar si hubo un error de orientación y por eso el trabajador cometió la falta. Hay audiencias de descargos que se resuelven en no hacer llamado de atención, algunas un memorando, otras una suspensión y otras se resuelven en una terminación de contrato. La terminación de contrato por justa causa siempre tiene que pasar por una audiencia de descargos. La verdad es que el trabajador nos robó, hay que hacer una audiencia de descargos. Es que el trabajador no volvió, hay que hacer una audiencia de descargos con testigos. ¿Sí? Pero no puede ser simplemente lo liquido y ya no está, y ya se va, y no pasa nada, porque si el trabajador no pasa por la audiencia de descargos, usted lo que acaba de hacer es un despido indirecto que amerita una indemnización. He visto muchos casos de tener que pagarle indemnización a un trabajador que la verdad no se lo merece. Cometió una falta grave, pero que la empresa cometió el error de despedirlo sin hacer la audiencia de descargos. Recuerden escribirme las preguntas en el chat, que ya en un ratico las comienzo a resolver. Bueno, entonces en esas audiencias de descargos el trabajador tiene derecho a asistir con un testigo de los hechos. El trabajador puede solicitar un aplazamiento de la audiencia por 48 horas para reunir pruebas. El trabajador tiene derecho a una copia de la audiencia de descargos. El trabajador tiene derecho a decir no quiero estar en la audiencia de descargos. Si él nos dice no quiero estar, entonces nos debe escribir en la citación que no quiere estar, porque eso es lo que nos demuestra que él renuncia a ese derecho de defenderse. ¿Sí? No quiere decir que si él no está en la audiencia de descargos, si él no quiere contestar, no podemos hacer nada, no. El que está renunciando es él, pero siempre la empresa demostrando que él está renunciando a ese derecho. Bueno, vamos a revisar. Discúlpenme un momentico. Yo regreso aquí. Vamos a leer entonces las preguntitas que me han hecho. Bueno, me dicen, ¿la licencia por luto también es para hermanos? Sí, también es para hermanos. Incluso si los hermanos son medios hermanos o son hermanos de crianza, es decir, mi papá tenía sus hijos, mi mamá tenía sus hijos y nos criamos como hermanos todos, sí. Es muy importante en las entrevistas, que es una capacitación que haré muy pronto, cómo hacer una correcta entrevista de trabajo. Es muy importante que en las entrevistas nosotros podamos dimensionar cuál es el círculo familiar de ese trabajador. No es que el trabajador me diga, hoy, se murió mi tía y ella era como mi mamá. No, no, no. O sea, el trabajador nos tiene que haber informado y para eso son las encuestas de perfil sociodemográfico. Es muy importante que el trabajador nos cuente cuál es su círculo familiar. Sí, les voy a mandar las memorias y les voy a mandar esta capacitación. Les voy a mandar esta capacitación que la estamos grabando. No me pusieron ninguna otra pregunta. ¿Alguien quisiera abrir el micrófono y hacerme alguna pregunta?
Nadie. Bueno, yo me quedo tranquila pensando que me entendieron súper bien y por eso no tienen preguntas. Cualquier situación que se les presente en la empresa requieren apoyo del área de nosotros en cuanto al manejo del personal, saben que cuentan con ese servicio adicional por la prestación de seguridad y salud en el trabajo. Yo les hago algunas recomendaciones, por favor. Si un trabajador comete una falta, no dejen para después la sanción de esa falta. Esas faltas tienen una caducidad al menos de 8 días. Yo en 8 días le tengo que decir al trabajador, cometiste una falta, aquí está tu llamada de atención, sea verbal, sea por escrito, sea una suspensión. He tenido casos donde me llaman y me dicen, Laura, es que el trabajador la semana pasada, Laura, es que el trabajador el mes pasado, la verdad es que el trabajador se pegó a golpes con otro trabajador y cuando les pregunto, ¿y eso ya había pasado? No, no había pasado, pero otros días había amenazado a otro trabajador y no hicieron nada. Esto es como uno en la posición de papá y la corrección inmediata. Y la corrección inmediata. Nos pasa que trabajadores nos dicen, ay, donde yo trabajaba no era así. Sí, donde vos trabajabas había unas normas y ahora que trabajas aquí, aquí hay ciertas normas que hay que cumplir. Los reglamentos internos se deben de publicar en dos tenores en la empresa. Laura, yo lo tengo en una carpeta. No, tiene que estar en cartelera obligatoriamente. Obligatoriamente tienen que estar en cartelera de la empresa. Y la otra copia sí la pueden tener en especie de librillo, pero no en la oficina de gestión humana, sino por ejemplo, en un cafetín, en el área de la cocineta, en el área de comedor, donde ellos puedan consultarlo en cualquier momento. Si el Ministerio de Trabajo los visita, les va a revisar tanto que el reglamento interno de trabajo como el reglamento de higiene y seguridad salud en el trabajo esté publicado en dos partes de la empresa. También los trabajadores deben de tener una prueba de que yo le mostré el reglamento interno cuando lo estaba contratando. Una estrategia que yo hago es que cuando estoy haciendo todo el ingreso de la persona, yo le entrego el reglamento y le digo, mira, mientras que yo estoy inscribiéndote, haciéndote afiliaciones, tú por favor te vas leyendo esto. Si se lo leyó o no, pero en la inducción me tiene que quedar que yo le presenté el reglamento interno de trabajo al trabajador. Porque yo no puedo dejar la puerta abierta a hacer una sanción disciplinaria y que el trabajador diga es que yo no conozco el reglamento, yo no sabía que eso era prohibido. Si yo no tengo un reglamento publicado en cartelera, yo no puedo imponer sanciones disciplinarias, yo no puedo hacer un memorando, en teoría, pues, según la ley. Es improcedente porque el trabajador no tiene conocimiento. Así le haya dado una charla. Estoy obligada a tener un reglamento publicado para poder hacer sanciones disciplinarias, para que sea procedente esa sanción disciplinaria. Eso según el artículo 119 del Código Sustantivo de Trabajo. El reglamento tiene que estar publicado y tiene que estar visible. ¿Cada cuánto lo tenemos que actualizar? Pues la norma no nos dice. No nos dice cada año, cada 2, cada 3, cada 5. La norma no nos establece una periodicidad exacta realmente. Lo que pasa es que nosotros sugerimos que como la ley no es estática y cada año cambia, pues miren, ahora con el COVID han salido las resoluciones en las resoluciones. Nosotros constantemente tenemos que estar en la Gaceta Oficial del Ministerio de Salud revisando resoluciones. Y aparte de que salen resoluciones, ustedes han podido ver en las noticias que a veces la Corte tumba resoluciones. Entonces, la ley no es estática y tenemos que estar adecuando los reglamentos internos de trabajo por lo menos cada 2 o cada 3 años. No es necesario que cada año yo esté cambiando porque yo sé que cuesta mandar a hacer un tablero con el reglamento. Simplemente cada año o cada vez que yo le vaya a agregar algo al reglamento, yo debo de poner una circular en cartelera avisándoles a todos que estamos ingresando una nueva obligación al reglamento. Les pongo un ejemplo. Discúlpenme que les pongo un ejemplo. Con los temas de bioseguridad. Yo no sé si recuerdan que
a los clientes pues, míos que están en este momento, yo les recomendé que los reglamentos internos de trabajo les ingresáramos la obligación de cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad para la prevención y atención del COVID-19. Los reglamentos actuales dicen que se suscriben a cualquier norma jurídica futura, pero yo les recomiendo que seamos muy detallistas en eso. Qué pereza estar detrás de un trabajador que no está de acuerdo con la bioseguridad o el que no sale con que el COVID no existe. No, no, el reglamento dice que te tenés que poner los tapabocas, los guantes, todo lo de bioseguridad hay que cumplirlo. Yo les recomiendo que si el reglamento lo tienen muy reciente, entonces simplemente en cartelera escriban el artículo adicionado, se lo publican y hacen firmar de todos que se publicó en cartelera la edición de esa obligación y en la escala de faltas como están marcados por la primera, por la segunda y por la tercera vez. Es mejor ser detallistas. Con los trabajadores es mejor ser detallistas en cada aspecto. Ahora no se requiere la autorización del Ministerio de Trabajo. En el 2010 sale la ley 1429, que es la ley antitrámites, y nos dice que no es obligatorio ya llevar los reglamentos internos a la revisión de un inspector, pero sí es obligatorio que nosotros tengamos esos reglamentos en disposición, como les dije ahora, en dos tenores en la empresa y que además de eso, en caso de que el Ministerio de Trabajo nos visite o nos solicite un caso específico, tengamos el reglamento listo para entregar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quieren abrir un micrófono para hacerme alguna pregunta, con todo el gusto. ¿No? Bueno, yo les agradezco que hayan participado de la capacitación. Si alguien me quiere hacer la pregunta por el interno, no hay ningún problema. También les quería avisar que estos espacios laborales van a ser cada 15 días. Dentro de 15 días voy a hablar del comité de convivencia, cómo se trata una queja de presunto acoso laboral. Voy a hablarles acerca de cómo se responde, en qué términos y en qué tiempos hay que responder. Voy a hablarles de cómo hacer la prevención de acoso laboral, las repercusiones jurídicas, legales y económicas que puedan tener. Entonces, si ustedes quieren hacer extenso estas invitaciones a amigos, familiares, personas que ustedes crean que les pueda servir, es con todo el gusto. Más adelante también vamos a tener con Diego unas capacitaciones abiertas de diferentes sectores, del sector de la construcción, del sector manufacturero, del sector de alimentos, en cuanto a temas de seguridad industrial. Muchas gracias por participar y hasta dentro de 15 días. Un abrazo.